Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia ambiental que desde la Oficina Verde de la Universidad de Burgos programamos en esa serie de vídeos que podéis ver en el canal de YouTube de la Universidad de Burgos de Ecología y Sostenibilidad. Mi nombre es Luis Marcos, soy el director de la Oficina Verde y estoy satisfecho de comenzar esta nueva conferencia con una de las temáticas que más nos preocupan dentro de ese amplio abanico que se refiere al medio ambiente y a la sostenibilidad, que es la construcción, la edificación sostenible, el ahorro de energía en ese ámbito, la economía circular, la recuperación de materiales un poco olvidados. Y ese es uno de los temas que vamos a tratar. Y antes de presentaros al ponente, recordaros que estas conferencias quedan grabadas en el canal de YouTube de la universidad. Podéis visitarlas las veces que queráis y compartirlas. Ya es un bagaje cercano a las 80 conferencias ambientales en todas sus temáticas: agroecología, cambio climático, agua, suelos, economía circular, construcción sostenible, etcétera, y que esperamos pues que os sean útiles. Bueno, para hablarnos de estos temas relacionados con construcción sostenible y el empleo de nuevos materiales, tenemos con nosotros a Javier Sanz, que junto con Carmen Caballero son los arquitectos que pilotan ese proyecto de arquitectura sostenible que es Meta 2020 Arquitectos, y que bueno, hoy va a acercarnos a un terreno que por un lado nos es muy próximo como ciudadanos de Castilla y León, y por otro lado como personas que conocemos el territorio y la historia de este paisaje que tenemos, que es la construcción utilizando materiales diferentes. En este caso concreto nos vamos a centrar en la construcción con paja, y bueno, pues ya sabéis que hay una tendencia creciente, no solo en España sino en otros países, de utilizar materiales como la paja, como el adobe, materiales más sostenibles, materiales, en el caso además de la paja es un biomaterial, con lo cual pues su impacto sobre el cambio climático pues es bajísimo por su huella de carbono tan reducida, y que pues quizás a veces se enfrentan un poquito a la incomprensión por parte de la ciudadanía y de las administraciones, a la no existencia a lo mejor de estándares técnicos tan estables como en otros materiales más técnicos y más tradicionales y de mayor impacto. Y bueno, pues de todas estas cosas pues nos va a hablar Javier. Ya sabéis que cuando termine la conferencia, a través del chat del canal de YouTube, pues podréis hacer los comentarios, las preguntas que consideréis oportunas, y Javier pues las contestará. Y nada, antes de darte el uso de la palabra, como siempre, dar las gracias a nuestros compañeros de TeleUBU, sin los cuales estas actividades pues serían imposibles y nos las perderíamos, lo cual sería pues una lástima. Bueno, Javier, bienvenido a la universidad. Muchas gracias, Luis. Lo primero es dar las gracias a la Oficina Verde, a la Universidad de Burgos y a Luis en particular. Como decía Luis, soy Javier Sanz, arquitecto y cofundador junto con Carmen Caballero de Meta 2020 Arquitectos. Estamos especializados en bioconstrucción y en Passive House, y en definitiva en arquitectura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y dentro, digamos, especializados dentro de este margen en la construcción con materiales naturales y sanos, y por tanto la construcción con paja es un sistema, o es una manera de construir diferente que aúna muchas características de las que estamos hablando y concienciados, ¿no? Al final, nuestra oficina, digamos, está muy centrada en este tipo de construcciones, siendo incluso pues casi el 80% de los encargos de la oficina están vinculadas a edificios con construcción con paja, ¿de acuerdo? Y la pregunta, o digamos, ¿por qué construir con paja, no? Esa es un poco la pregunta que podría preguntarse la gente, ¿por qué recurrir a este tipo de materiales? Y es que se presenta una realidad, y es que el 40% del consumo total de la energía en la Unión Europea corresponde a los edificios. Y entonces nosotros, como técnicos, nos vemos obligados a dar una respuesta, ¿no?, ante esta tesitura. Y podríamos decir que la paja simplemente es un material, ¿vale? Es un material como podríamos decir como otro cualquiera, pero en realidad cuando nos ponemos a analizar el análisis del ciclo de vida, que es un concepto
que está muy presente, siempre vinculado al medio ambiente, nos damos cuenta de las características y de las cualidades que tiene la paja como material en la construcción, ¿vale? Entonces, bueno, por recordar un poquito los procesos dentro del análisis de ciclo de vida, partimos desde la extracción de los recursos, ¿de acuerdo?, para conseguir el material, la producción misma de los materiales, ¿vale? Siempre va a ir vinculada a un aporte de energía muy importante cuando estamos hablando de materiales convencionales. Ya veremos que con la paja todo cambia, ¿vale? Iríamos a la tercera fase, que es la fase de la construcción, en la que existen otro tipo de subfases, ¿no? Como lo que es el transporte de los materiales hasta la obra, los mismos procesos de obra para construir los edificios y la consecuencia de la generación de los residuos, ¿no? que existen en este proceso de la construcción. Luego vamos a andar en ello, pero por hacer una pincelada, estas son las tres primeras fases y iríamos al cuarto punto, que es pues el más donde se producen la mayor parte de las emisiones de CO2 en el proceso de la construcción, como es el uso del edificio. Aparte de posibles mantenimientos, rehabilitación, consumo de agua, lo más importante sería lo que es el consumo de la energía, ¿no? Que necesitamos para necesitar confort en el edificio, sea pues por producción de calefacción o de refrigeración, ¿de acuerdo? Y por supuesto no olvidarnos de las dos últimas fases de este análisis de ciclo de vida, que sería la parte de la demolición y todo lo que supone pues esa reutilización, el reciclaje, la eliminación de desechos o la producción de residuos, ¿vale? Como comentaba, nos queremos enfocar y nosotros, digamos, cuando apostamos por este tipo de materiales sostenibles y sobre todo por la eficiencia energética, que es una de nuestras bases en la oficina, la alta eficiencia energética, nos enfocamos en esta fase del consumo de la energía, ¿no? Y es que, como comentaba, el 66% de las emisiones se producen en esta fase. Apostando por esta alta eficiencia energética y el uso de materiales naturales, conseguimos reducir hasta un 90% este consumo de energía, ¿de acuerdo? Y con el uso de materiales naturales, porque efectivamente se puede realizar edificaciones de alta eficiencia energética, pero con muchos materiales, ¿de acuerdo? Nosotros apostamos por esos materiales naturales y en concreto la paja. Y si vamos viendo esas distintas fases que he comentado anteriormente, podemos sacar la conclusión de que tanto la paja como los productos o los materiales con los que usamos la paja combinada, como pues, fundamentalmente es la madera, la cual utilizamos para las estructuras principalmente, son sumideros de CO2, con lo cual ya partimos de un balance negativo en cuanto a emisiones, ¿de acuerdo? Como dato curioso, 1 kilo de paja local de cercanía, de kilómetro cero, colocado en obra, implica 2 kilos de CO2 que ha captado el material, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también es importante, ¿no? Cuando utilizamos la madera, que como digo es fundamental en nuestras construcciones, siempre que sea pues procedentes de bosques gestionados de manera sostenible, ¿de acuerdo? Otra de las características que tiene la paja como beneficios en la fase de la construcción es que, si bien usamos materiales de cercanía, con lo cual el transporte podemos evitar muchísimas emisiones, ya vamos a ver ejemplos, pero mismamente una de nuestras casas, digamos, más conocidas y que alguna vez pues, se ha llegado a publicar incluso en el Diario de Burgos, estamos hablando de utilización de madera de pino soria, que la tenemos a 50 kilómetros, estamos hablando de paja de la provincia de Burgos, estamos hablando de arcilla de menos de 100 kilómetros, que incluso se podría, digamos, hasta, si queremos rizar el rizo, cogerla de la propia obra, con lo cual estamos hablando que el transporte, las emisiones por transporte se reducen considerablemente. Y tiene además este tipo de construcción unos procesos de obra en los que hay una obra seca, con lo cual pues todo lo que es el uso de agua, por ejemplo, ¿no? Acostumbrados a esa obra húmeda de ladrillo, cemento, etcétera, este tipo de obras son obras secas y hay muy poco consumo de agua, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la generación de residuos, o sea,
los residuos que podemos generar con la construcción con paja, estamos hablando de retales de madera, que mismamente se pueden usar para la climatización de la casa en el futuro, y puede ser paja perfectamente, que bueno, al final es abono de la parcela y no supone no solo una contrapartida, sino que casi es un beneficio, ¿no? Bueno, luego nos enfocaremos, o digamos cuando hablamos de edificios pasivos, por dar unas pinceladas, al final lo que estamos hablando es de edificios de consumo energético casi nulo, que no necesitan apenas energía para su funcionamiento, para tener confort, y por tanto siempre decimos que la mejor energía es la que no se necesita, y por tanto digamos que llegamos a reducir en gran cantidad ese consumo de energía. No quiero profundizar en este tema, pero al final nosotros cuando combinamos ese uso de materiales naturales con estándares de alta eficiencia energética, como puede ser el Passive House, estamos hablando de bueno, pues 5 cualidades fundamentales, como puede ser el gran aislamiento térmico, carpinterías de altas prestaciones, una hermeticidad en la envolvente para que no haya filtraciones de aire, que podamos, digamos, tirar el calor o el frío por la envolvente, una ventilación mecánica con recuperación de calor, que tiene una gran eficiencia energética, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la eliminación de puentes térmicos. Eso como concepto en el que conseguimos, pues como decía, esa reducción de energía, ¿de acuerdo? En las dos últimas fases del análisis de ciclo de vida, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Vamos a suponernos que el edificio pueda llegar a su fin de vida útil y, bueno, los residuos podrían ser perfectamente un abono, ¿vale? Son biodegradables y podría ser un abono en el mismo terreno sin, digamos, ver esos residuos de cascarones o estructuras de hormigón que implican otro tipo de procesos de demolición que en nuestro caso pues no sería necesario. Y no obstante, aparte, pues habría esos procesos de reutilización, de reciclaje de, por ejemplo, los elementos de madera. Y vinculado a esto, digamos, ahí aparece el concepto de la economía circular, ¿no? El cradle to cradle, el de la cuna a la cuna, en el que, si bien lo convencional sería que necesitamos productos y una vez que acaba su vida útil se desecha y genera un problema, en nuestro caso, digamos, si hubiera un desecho, un residuo, implica que es el abono para ese terreno que volverá a nacer ese cereal y volveríamos a comenzar de nuevo con el proceso, ¿no? Bien, la paja como material de construcción, ¿de acuerdo? Bueno, voy a comentar brevemente pues, las características que tienen los edificios de paja, ¿vale? En los que, bueno, pues podemos, aunque sea un concepto subjetivo, la estética. Son edificios bonitos y además nos da cierta flexibilidad de estilo, sea estilos contemporáneos como puedan ser rústicos, ¿no? Son construcciones de una alta eficiencia energética. Estamos hablando de que casas de paja, hay casas en España mismamente, casas de paja certificadas con el estándar Passive House. Queremos evitar cualquier tipo de concepto en el que la construcción con paja sea, bueno, pues viviendas alegales, de mala calidad, mal ejecutadas. Estamos dando un cambio en este concepto. Y bueno, hay que decir que Europa nos lleva ya un paso por delante y luego lo vamos a ver. Vinculado a esta alta eficiencia energética, ¿no? Y a esos edificios pasivos vinculados con esa alta eficiencia energética, estamos hablando de que la paja tiene unas cualidades térmicas y acústicas espectaculares, ¿vale? Para hacer una comparación o unas comparativas con lo que nos exige la normativa, si bien, digamos, la transmitancia de los cerramientos nos exige ese 0,37 vatio metro cuadrado Kelvin, en la zona climática de Burgos, que son las más exigentes del código técnico, existen cerramientos de muros de paja y madera que tienen 0,12, es decir, más de tres veces mejor o más exigente que lo que nos exigen, ¿vale? O, por ejemplo, la conductividad térmica de la paja, estamos hablando de valores muy cercanos a los que ofrecen bueno, pues aislamientos convencionales o comerciales, y para que os hagáis una idea, pues un fardo de paja colocado de canto con 35 centímetros de espesor podría equivaler a 28 centímetros de lana de roca. O sea, daos cuenta de que estamos hablando de que tenemos en nuestros campos de Castilla tirados
aislamientos que tienen un gran valor y nosotros estamos como para poder utilizarlos y ojalá pues haya ese movimiento de que empecemos a ver la paja como un material de mayor valor, ¿de acuerdo? A nivel acústico lo mismo, supera con creces las exigencias a nivel acústico y no queremos dejar de lado, por supuesto, todo lo que implica la salud, ¿no? Y el confort para las edificaciones que hacemos. Estamos hablando de que la calidad del aire interior de los edificios de nuestras casas están libres de sustancias nocivas, de COPs. Son edificios muy transpirables. Estamos hablando de que esa difusión del vapor de agua, al final estamos hablando de que nuestro cerramiento es como una piel, como nuestra propia piel. Sudamos, transpiramos y es sano, ¿de acuerdo? Respiran, por decirlo así, es lo que suele decir. Tiene excelentes valores de difusión al vapor de agua. Y además vinculado y combinado con otros materiales, como puede ser la madera, como decía, o la arcilla y la cal, estamos incorporando al edificio inercia térmica y materiales que tienen una gran capacidad higroscópica. Regulan la humedad del interior del edificio de manera perfecta, de tal manera que cuando pueda haber un exceso de humedad en un momento dado, ese material lo absorbe y cuando el ambiente es seco lo va soltando poco a poco, con lo cual la sensación que hay dentro de los edificios pues es de gran confort, ¿vale? Estamos hablando de materiales económicos. Con esto no quiero decir que la construcción con paja sea más barata que una convencional. Por supuesto, estamos comparando productos totalmente distintos, ¿no? Hay que tener claro esto, pero sí es cierto que los materiales lo son. Bueno, podemos encontrar un fardo de paja, bueno, estos años atrás, veremos qué pasa este año, pero por un €1,20 el fardo, de tal manera que el metro cuadrado, estamos rondando los 5 euros el metro cuadrado y ya estáis viendo, imaginaos, ¿no?, cuánto podría costar esos 28 centímetros de lana de roca frente a estos 5 euros el metro cuadrado, ¿vale? Y por supuesto, estos materiales combinados, ¿no?, como la arcilla, pues podría ser gratuita si la cogemos del mismo lugar, ¿vale? Como comentábamos antes, ¿no? Se necesita una mínima energía para obtener estos materiales. No olvidemos que la paja es un subproducto de la agricultura, en el que, digamos, los fardos de paja no se realizan propiamente para la construcción, sí para una alimentación de ganadería, pero al final no es proceso para construir este tipo de materiales de construcción, es un residuo, ¿de acuerdo? Lo mismo con el consumo de energía en el transporte, como comentaba, hay que procurar, aquí digamos estamos en una zona privilegiada en cuanto a la existencia de cereal, de paja, con lo cual pues es difícil no encontrar un campo de cereal como para poder decirle a un vecino, por favor, hazme unos fardos de paja que me va a hacer mi casa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una reducción en las emisiones de CO2 en cuanto al transporte. Y por supuesto lo que comentaba, ¿no? Cero impacto ambiental al final de su vida útil. No solo la madera y la paja han absorbido ese CO2 en su vida orgánica, sino que en el fin de su vida útil puede volverse a la naturaleza, siendo biodegradables y generando un beneficio como abono, ¿vale? Y ahí ese concepto de economía circular. Bien, si bien tenemos todas estas cualidades y beneficios en la construcción con paja, siempre hay que tener unas precauciones, ¿vale? Y existen efectivamente ciertos mitos que con formación y fiándose, digamos, de profesionales que conocen este tipo de construcción, se van a evitar cualquier tipo de problemas, pero por supuesto las precauciones hay que tomarlas. Así que, ¿cuáles son, digamos, las principales puntos donde tenemos que prestar atención? Bueno, pues el agua, obviamente, ¿no? Estamos hablando de un material biodegradable y el agua no puede llegar a nuestro material de construcción en ningún caso, ¿vale? Ni por arriba ni por abajo. Si empezamos por abajo, realizar un zócalo, un sobrecimiento para evitar esa absorción por capilaridad, incluso por salpicadura de agua de lluvia, es fundamental, ¿de acuerdo? Incluso el uso de esos materiales impermeables, como pueda ser el caucho reciclado, una vez que empieza nuestro muro de paja, pues es clave para que no haya en ningún momento problemas en cuanto a humedad en el muro de paja. Y por otro lado, el sombrero, que siempre decimos, ¿no? Una casa de paja, tener unas buenas botas y un buen sombrero. El buen sombrero serían pues protegerlos con unos buenos aleros. Si, digamos, hablamos de construcciones
más tradicionales o, digamos, hacer una buena protección de la coronación de los muros en caso de construcciones quizá más contemporáneas, ¿vale? Y, digamos, el otro efecto es el fuego, ¿no? Efectivamente, todos tenemos en la imagen ese, bueno, pues como ese miedo de que sí, una construcción de estas características puede sufrir a fuego. Bueno, a fuego pueden sufrir cualquier tipo de construcción, pero las características que tiene el fuego, acompañado siempre de materiales como es la arcilla y la cal, estamos hablando que llegan a superar hasta 4 veces las exigencias que nos marca el código técnico, ¿de acuerdo? Existen múltiples pruebas y ensayos normalizados, ¿vale?, que han confirmado bueno, pues estas características. Existen, digamos, bueno, certificaciones oficiales, digamos, a nivel estatal de distintos productos en el que se ha confirmado, digamos, estos resultados, ¿vale? Con lo cual estamos ya desmontando un mito que tenemos todos en mente, ¿vale? Bien, bueno, quería hacer unas pinceladas en cuanto a diferentes técnicas constructivas usando este material. No voy a entrar bueno, a profundizar, pero sí que quería, digamos, comentarlo ligeramente, ¿no?, brevemente. Y además que hay una gran versatilidad en cuanto al uso de este material. Ya os comentaba que la paja es simplemente un material, no es un sistema constructivo, pero con ello, digamos, tenemos esa flexibilidad de usar la paja de distintas maneras. Principalmente lo vamos a usar como aislamiento, como envolvente, pero hay otros sistemas, digamos, que combinados con la madera podemos tener esas posibilidades, esas distintas posibilidades. El primer sistema, casi la ancestral, porque la primera construcción con paja fue a finales del siglo XIX en Nebraska, por eso le da el nombre, en Estados Unidos. Luego, pues, el ejemplo que tenemos en Europa es en Francia. La casa más antigua es de 1921, está en pie, por eso quitamos también otro mito anteriormente, pero por centrarnos en el sistema Nebraska, estamos hablando de que la paja aquí sí tiene una función estructural, ¿vale? Es cierto que aquí hay un conflicto en sentido para los técnicos, porque el código técnico de la edificación actual nos limita el uso de la paja, hablando o sea, teniendo esta función estructural. En Meta 2020 Arquitectos es cierto que nosotros no hemos realizado ningún tipo de construcción con este sistema, un poco, bueno, pues vinculado, digamos, a esta falta de protección por parte de la legislación, pero por supuesto que confiamos en que existe y que hay garantías de que estas construcciones con este sistema funcionan perfectamente, ¿vale? Es el sistema donde menos madera se utiliza. Estamos hablando de muros de carga, donde arriba se coloca un funcho de madera tensionado, ¿vale? Y que funciona perfectamente, y además, pues obviamente, cuanto menos madera, más económico, ¿de acuerdo? El siguiente sistema donde ya se incorpora un poquito la madera sería el sistema CAT. Bueno, el acrónimo es Cells Under Tension, en el que el fardo de paja, al estar comprimido, digamos, tiene una fuerza dentro de su interior que, al encajonarla en esa estructura ligera de madera y al soltarla, al cortar las cuerdas, ejerce una tensión lateral que, digamos, compensa esas cargas verticales gravitacionales del edificio, con lo cual podemos llegar a conseguir reducir las escuadrías de los montantes verticales del entramado de madera para cumplir con las exigencias portantes del edificio, ¿vale? Esto es un sistema que inventó el holandés Tom Rigben, y bueno, pues como vemos es muy habitual en procesos de talleres, bueno, incluso obras de autoconstrucción en los que este sistema se utiliza, ¿vale? Y tiene, por supuesto, un gran rendimiento y bueno, son resultados excepcionales. Un tercer sistema en el que estamos hablando ya de un entramado ligero de madera, en el que, bueno, vamos a decir con doble montante, en el que simplemente la paja hace la función de aislamiento y en el que existe ese
bueno, este sistema de encofrado para el revestimiento de la protección al fuego y, digamos, a la humedad, ¿no? Es cierto que, bueno, pues nosotros no somos muy partidarios de este sistema porque, bueno, al final sí es cierto que se utilizan un poquito de cemento, se necesita, también se podría utilizar cal, se utilizan virutas de madera, pero al final es cierto que nuestra experiencia nos dice que la separación o, digamos, la transición entre distintos materiales pudiera provocar fisuras que, bueno, queremos evitar, ¿vale? Un cuarto sistema. Si bien en nuestra casa, esta es nuestra casa de Saavedra aquí en Burgos, si bien nuestro sistema es de poste y viga, lo he querido poner esta foto porque si podéis ver, tenemos un entramado ligero de madera donde al final nosotros encajamos la paja, ¿vale? Nos sirve, digamos, de guía, por supuesto está riostrada cada hilada con esos rastres para darle ese arriostramiento, esa rigidez, pero al final, digamos, la estructura se basa, digamos, en en pilares de madera calculados, una estructura de madera calculada que funcione perfectamente, y al final la paja solo funciona como relleno, como aislamiento, ¿vale? No tiene ninguna función estructural. El quinto punto son los módulos prefabricados. Yo aquí sí que quería hacer una recapitulación de ese mundo industrializado en el que a día de hoy tiende el tema de la construcción. Queremos evitar tiempos en los procesos de construcción y particularmente a nosotros en la oficina este sistema o esta manera de utilizar la paja junto con la madera nos parece que es un gran potencial para a día de hoy. Estamos hablando de productos, bueno, pues con una gran calidad de ejecución, que dejan por tierra cualquier tipo de prejuicio en cuanto a la utilización de la madera y de la paja en la edificación. Estamos hablando de que nuestras casas, o bueno, casas utilizadas con prefabricados, tardamos hasta 3 días en el montaje de los muros y 2 días más para lo que es la cubierta, con lo cual en 5 días tenemos toda la envolvente, que por supuesto quedan muchos más procesos, pero nos evitan muchos tiempos en el montaje, ¿vale? Como veis, el interior de este tipo de edificaciones, pues bueno, pues la imagen habla por sí misma, ¿no? Y aparte que no significa que estos sistemas prefabricados sean únicamente proporcionados por empresas especializadas. Obviamente estas empresas disponen de certificaciones que a nivel de los técnicos y del propio promotor le da unas garantías y una seguridad, pero igualmente en taller se puede confeccionar siempre que estemos pues aportando la fidelidad estructural a la madera, pues esos rellenos de paja. Aquí vemos distintos ejemplos, ¿no?, de prefabricados en taller que luego se colocan en obra y como decía, es un sistema súper rápido y con una gran calidad de ejecución, ¿vale? El sexto sistema que podríamos nombrar lo llamamos wrapping o sate de paja, más vinculada a una rehabilitación energética. No nos olvidemos de que este material también pues tiene esa capacidad de poder aprovechar edificaciones existentes y proporcionarle una envolvente térmica espectacular, excepcional a niveles térmicos y acústicos, de gran sencillez. Y bueno, la verdad es que a día de hoy, con todo el impulso que existe en la Unión Europea con los fondos de Next Generation, nos parece una oportunidad fundamental para que multitud de edificios, sea de índole privada y sobre todo digamos pública, pudieran apostar por este tipo de material como material para evitar, digamos, esas pérdidas de energía y que sean edificios eficientes, ¿vale? Bien, como comentaba, en España, como en otros ámbitos, estamos siempre un poquito detrás del resto de la Unión Europea. A día de hoy existe un edificio público en España, como es una residencia de ancianos, un centro de día en la Comunidad Valenciana, pero como os voy a mostrar en estas imágenes, para que veáis un poco cómo son las casas de paja, tanto en el exterior como luego al final os mostraremos un poco ejemplos nuestros.
Bueno, pues nos vamos a quitar inmediatamente del subconsciente esas imágenes de construcción, bueno, pues de baja calidad o mal ejecutadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, esto es en este caso no es un edificio público, es la única, digamos, vivienda privada que quería mostraros, pero nos parece de una belleza increíble y bueno, pues quería que lo vierais. Pero bueno, sobre todo quería potenciar, ¿no? O sea, quería mostraros esas posibilidades que tiene el material para el edificio de usos públicos, ¿no? Y si queremos dar ejemplo, está claro que las administraciones públicas ahí os necesitamos para visibilizar, ¿no? que este material es perfectamente viable y que no solo es viable, sino que tiene multitud de beneficios con todo lo que la Unión Europea está potenciando a día de hoy con las emisiones de CO2 y con ese objetivo de 2050 del balance neto en emisiones, ¿vale? Y estos edificios lo pueden conseguir. Aquí vemos una escuela infantil en Francia. Francia es uno de los países bueno, punteros en este tipo del uso de material. Bueno, veis que aquí esta es una foto de la obra del anterior que habéis visto, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, otro ejemplo de viviendas sociales con estándar Passive House, que a priori, digamos, por el exterior podríamos pensar que no son de paja, ¿vale? Pero como veis en estas fotos del proceso, pues efectivamente el material está ahí, ¿no? La verdad es que cuando vemos los procesos de construcción son increíbles, porque al final estamos hablando de sistemas súper sencillos. O sea, en este caso, como veis en la foto superior izquierda, estamos hablando de un cajón de madera en el que simplemente es rellenarlo con paja. Por supuesto que hay más allá, no es simplemente rellenar por rellenar. Nos tenemos que asegurar una compresión, ¿vale?, mínima. Estamos hablando de 110 kilos por metro cúbico como mínimo. Estamos hablando de que todo el relleno de los huecos que hay entre los fardos tienen que ser rellenados para evitar esos puentes térmicos, y por supuesto la estabilidad de la madera, que en este caso han utilizado una estructura independiente y los cajones al final se han anclado a la estructura y han conformado luego los revestimientos con otros materiales. Por supuesto siempre transpirables. Esto es una de las cosas fundamentales que no he comentado antes, pero si bien tenemos que tener cuidado con el agua por lluvia o por capilaridad, el tema de la transpirabilidad y el control del vapor de agua es fundamental. Es decir, tenemos que ofrecer una resistencia a la difusión del vapor de agua al interior para que en el exterior no haya una barrera que nos retenga ese vapor de agua y haya riesgos de condensación. Esto es un proceso que, por supuesto, existen unos cálculos técnicos detrás, ¿vale?, pero por completar la información que comentaba antes, ¿vale? Este es otro ejemplo, edificio de oficinas. Como veis, estamos hablando de edificios públicos dotacionales de educación, y ya como Sumun ya es una estación de bomberos realizada con paja, ¿vale? O sea, aquí sí que es un ejemplo que quitamos cualquier tipo de mitos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que queríamos mostraros, pues bueno, 10 ejemplos nuestros. Como comentaba, nosotros estamos focalizados en la alta eficiencia energética y bueno, y en los materiales naturales, y en concreto la construcción con paja es uno de los puntos fuertes de nuestra oficina. Y bueno, pues tenemos algún ejemplo más que 10, pero sí que quería mostraros estos. Y sobre todo vinculados a nuestra provincia, ¿no? Que es donde realmente tenemos esta posibilidad del material, que, como decía, fundamental ese aporte de la madera con nuestro pino Soria Burgos, madera certificada de gran calidad, ¿no?, que nos va a combinar. Nuestra primera casa de paja fue en el Valle de Mena, hace alrededor de 5 años, creo recordar. Aquí es cierto que la mayoría de nuestros clientes, o bueno, muchos clientes están vinculados a la autoconstrucción, no todos, ¿vale?, pero sí que combinan, y bueno, estratégicamente nosotros les podemos aconsejar cuándo es mejor o cuándo es conveniente para ellos, dependiendo de la vida que tengan, el trabajo, si están
tienen una jornada laboral de 8 o 10 horas, bueno, pues les vamos recomendando distintos sistemas constructivos que se adaptan. No hay un sistema constructivo mejor o peor, sino adaptable a las condiciones de nuestro cliente. En este caso, se utilizaron módulos prefabricados de paja, pero si bien el resto o muchas partidas de la obra las realizó nuestro propio cliente, ¿vale? Aquí vemos algunas imágenes de ese proceso de montaje y bueno, pues una imagen final, ¿no?, del edificio. Otro de los ejemplos de los inicios fue en Ollón, en la provincia de Álava. Aquí, bueno, según vaya enseñando fotos, voy a ir comentando, ¿no?, bueno, las partes o las precauciones que hay que tener en la paja. Como veis, estamos viendo en la parte izquierda ese sobrecimiento, que puede ser, bueno, ojalá no de bloques de hormigón, pero a veces no hay que perder de vista que bueno, tienen que ser materiales que nos protejan de la humedad, y a veces pues, nos vemos obligados a utilizar este tipo de materiales que si bien no son de origen natural, tenemos que tener precaución y hacer bueno, digamos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no?, que siempre decimos. En este caso vemos ese sobrecimiento en el que sobre esas dos hojas, perdón, de termoarcilla hemos colocado una barrera de corte de ascensión de humedad, en el que se pone ese durmiente inferior o escalerilla relleno de aislamiento, y sobre ella se ancla al sobrecimiento, y sobre ellos, perdón, se colocan los muros prefabricados, ¿vale? Aquí podemos ver algunas imágenes de la ascensión del edificio. Como comentaba, bueno, pues en concreto esta casa en 3 días se colocaron los muros, a pesar de que hubo mal tiempo, y luego la construcción la construcción de la cubierta, que también era con paja, ¿vale? Ahora vamos a ver una foto, pero antes pues podemos ver, ¿no?, los exteriores, incluso interiores del proceso de obra. Bueno, pues con ese revestimiento de arcilla, como podéis ver, es una precapa que se echa de barbotina o arcilla líquida, que ya nos protege la paja, y posteriormente podemos revocar con arcilla, con arcical, etcétera, ¿vale? Aquí vemos que igualmente los detalles son fundamentales en cuanto a esas precauciones con las escorrentías de agua que pudiera haber en un vierteaguas, esa transición de los materiales, que en este caso, como veis, en los montantes de madera de los módulos, pues les fijamos unos listones o unas capas de fibra de madera que facilita esa transición para luego el revoco posterior. Y al final, bueno, pues estas son imágenes más o menos finales del edificio, y con esa imagen derecha de lo que es la cubierta de paja, ¿vale? Al final, como os comentaba, la envolvente, esta casa en concreto, bueno, pues podríamos decir que es autosostenible y prácticamente positiva, porque tiene una instalación de, si no recuerdo mal, 12 o 15 placas fotovoltaicas. Esta casa se calienta con una estufa, perdón, de leña. Tenemos la anécdota de que, bueno, pues siempre cuando estamos hablando de este tipo de edificaciones desconocidas, pues la gente no se fía de la eficiencia energética que tienen. Nosotros hicimos unos cálculos. Carmen Caballero es bueno, pues Passive House Designer certificada, y siempre que hacemos estos análisis energéticos hacemos con los programas de simulación del Passive House Institute, y siempre nos da que bueno, pues que las emisiones o nuestra carga de calor o nuestra emisión de calor tiene unas cargas muy mínimas, o sea, muy bajas, de 3-4 kilovatios, que cualquier estufa de pellets o de leña nos lo va a aportar, ¿vale? En este caso, como comentaba como anécdota, pues los familiares no se fiaban, y a nuestro cliente pues le llegaron a animar que pusiera una preinstalación de calefacción de radiadores, que bueno, pues hace un mes, la primavera, invierno esta pasada, me llamó y dijo: Javi, he metido dos leños en la estufa y estoy en manga corta. Entonces dije, bueno, pues ahora
a tu familia le vas a decir que esa preinstalación de radiadores te la pague él, ya que bueno, pues han hecho una inversión, ¿no?, en una instalación que no es necesaria en este tipo de edificaciones, ¿vale? Otro ejemplo, estamos hablando de la Sierra de Madrid, Matalpino. Como veis es el mismo sistema de prefabricados, luego existen otros, pero en este caso, bueno, pues nos convenía esa rapidez. Siempre, digamos, a un cliente cuando desconoce este tipo de material, el que haya un producto ya estandarizado y de rápido montaje, pues siempre le convence más, ¿no? Entonces, bueno, en este caso así fue. Siempre hacemos ese estudio de análisis de los aleros, por supuesto, la arquitectura bioclimática está presente, ¿vale? Todo lo que es el soleamiento, nos tenemos que proteger muy bien del sobrecalentamiento. Si bien, digamos, a nivel energético en invierno este tipo de casas, como comentaba, no tiene ningún problema, a nivel de sobrecalentamiento hay que tener mucha precaución, ¿vale? Y por eso esta protección, estos aleros, sea, digamos, con estos sistemas pasivos, con persianas, etcétera, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo muy presente. Bien, vamos ya a nuestro ejemplo, bueno, pues a nuestra casita de San Medel, que la tenemos mucho cariño por todo lo que implicó, bueno, pues cerca de nuestra casa, ¿no?, de nuestra oficina. Y bueno, pues que al final del resultado estamos súper contentos. Es otro ejemplo en el que la pareja de la promotora fue la que la animó a realizar este tipo de edificación o usar este tipo de material, en el que siempre había cierta, bueno, pues incredulidad, y bueno, lo gratificante que a día de hoy pues está súper contenta y súper feliz en su casa, y siendo una persona friolera pues tiene un confort interior increíble, ¿no? De hecho, mira, esta fue una de las visitas de obra, ¿verdad?, que hicimos en el último encuentro nacional de construcción con paja que se realizó en Covarrubias el pasado mes de mayo, y hicimos una de las visitas fue a nuestra casa de San Medel. De nuevo, como veis en las imágenes, bueno, pues el aislamiento de la cubierta con paja. La imagen anterior, en el que, bueno, pues hacemos esas guías para la incrustación de los fardos, la transición en esa imagen de la derecha, como vemos, cómo va a ser la unión de la envolvente de la cubierta con la de los muros para evitar esos puentes térmicos. Y de nuevo, ¿no?, aquí la utilización de la madera de cercanía de pino Soria Burgos, junto con arcilla, que en este caso trajo de Lerma y de Calahorra, pero bueno, al final muy cerca de nosotros, ¿no? Y bien, las imágenes del interior, ¿no?, que si bien, bueno, pues pensamos que al final una imagen, bueno, pues una casa de paja pudiera tener esas imágenes un poquito, bueno, pues que nuestro subconsciente ha podido tener, pero viendo estas imágenes podemos constatar que se pueden hacer edificaciones de gran calidad y de gran eficiencia energética. En este caso concreto de la casa de San Medel, sí que tiene suelo radiante, estaba prevista una chimenea en esa pared frontal, no la han puesto porque no la necesitan, obviamente, y no solo eso, sino que, bueno, pues el invierno pasado, 6 grados bajo cero en San Medel, es cierto que hacía sol, que es nuestra energía gratuita y por lo que se basan los edificios pasivos. Bueno, simplemente necesito encender su calefacción 2 horas durante la noche, y con eso tuvo una temperatura de 21-22 grados constantes durante todo el día, ¿vale? Otras imágenes del edificio. Y bien, este es otro ejemplo. Normalmente nosotros intentamos trabajar próximos a nuestra oficina, siempre ojalá en la provincia de Burgos. También estamos muy vinculados al norte, Cantabria, Asturias, País Vasco, pero bueno, cuando existe un proyecto interesante, pues como es en este caso, bueno, pues acompañado de compañeros como, bueno, pues una cooperativa en Valencia que se llama Ocambúa, pues nos animamos y vamos hasta allá. Como veis, bueno, un poco los mismos principios que os hemos enseñado en los otros ejemplos. En este caso, pues sí es cierto que
que con una línea un poquito más contemporánea, pero con los mismos principios, ¿no? de aislamiento, de protección, ¿de acuerdo? Aquí en este caso la cubierta, en el que, bueno, pues a veces nosotros también nos implicamos en la construcción, en la elaboración, y principalmente en la formación de cuadrillas. Al final esto es un sistema, bueno, es una manera de construir que no todo el mundo conoce, pero que con una pequeña formación por parte de técnicos formados o especialistas es perfectamente viable y cualquiera puede construir su casa de paja bueno, pues con un poquito de asesoramiento, ¿vale? Esta es una de las imágenes finales, ¿no? O sea, nadie podría pensar que esta casa pues esté hecha con paja. En este caso concreto, en el caso de Valencia, bueno, existe una peculiaridad, y es que existe paja de arroz de la Albufera. Allí en concreto tienen, bueno, pues un problema, ¿no? Si bien nosotros podemos hacer perfectamente a nuestros terrenos, a nuestras parcelas para recoger esos fardos, en el caso de Valencia y de la Albufera, ese transporte de sacar esa paja, que al final es ese residuo o ese subproducto de la agricultura, es más complejo, ¿no? Y por eso existen bueno, a día de hoy existe todavía quemas de esa paja, que, bueno, pues esta cooperativa está concienciada y apoyando para que no se produzca, y por eso, además de evitar esa quema del residuo, pues lo utilizan para, bueno, pues para este tipo de edificios de gran eficiencia, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes más. Otro ejemplo de la provincia de Burgos, estamos en Ircio, en Miranda de Ebro. Bueno, aquí es el sistema poste y viga, estructura de madera y relleno de paja, como podéis ver en este esquema, ¿vale? Si bien es cierto que bueno, pues esta casa también es de, bueno, pues sistema, bueno, no sistema, sino que por el mecanismo de autoconstrucción, los promotores están autoconstruyendo su casa. Y si bien es cierto que, bueno, pues las velocidades de construcción son un poquito más lentas, en este caso son súper minuciosos, y la ejecución, aunque no sean profesionales, está a ese nivel. Aquí vemos un detalle de ese sobrecimiento que siempre comentábamos, el uso de otro tipo de materiales naturales, como es el corcho, en este caso. Siempre entre las dos hojas de la fábrica hay que aislarlo para que no haya esos puentes térmicos, y en este caso pues o placas de corcho o granulado, ¿no? Que nos da unos rendimientos muy buenos. Aquí vemos, bueno, un poco lo que puede ver a día de hoy de la estructura de madera, y esperemos que este verano pues ya empecemos con la envolvente a cerrarla, ¿vale? Bien, una de nuestras casas que la tenemos más cariño, Solórzano, en Cantabria. Aquí, de hecho, bueno, pues el cliente, el promotor, sí se formó en construcción sostenible, hizo sus talleres, sus cursos con distintos compañeros y asesorías. Entonces había bueno, pues un acompañamiento, una sintonía muy importante, y la verdad es que, a pesar de haber habido talleres, formación, voluntariado, el resultado final, pues bueno, estamos muy contentos, la verdad, y yo creo que él también. Como veis, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando que la estructura de madera está ejecutada como si fuera un doble poste, con un entramado ligero de madera, y dentro y en el espacio que queda entre ellos está relleno de paja, ¿vale? En esta imagen se puede ver un poquito mejor. Bueno, siempre protegemos, como veis, el tema de la difusión del vapor de agua, no solo en los muros con los revocos de arcilla, sino también en la cubierta, ¿vale? De nuevo, en el tejado el aislamiento es de paja, y bueno, pues detalles un poco de la obra, como en esa imagen izquierda, en el que sí que se quería dar esa imagen de redondeo de los muros, redondeados, y por eso pues la utilización de materiales que nos acompañan siempre, como pueda ser la fibra de madera, el algodón reciclado, en fin, el corcho, como comentaba antes, siempre nos acompañan como combinación a la paja. Estas son imágenes ya finales de la casa por el exterior, ¿vale? Y bueno, pues el interior, digamos, es lo que a lo mejor puede caracterizar un poquito más, ¿no? Ese uso de la arcilla, de la tierra en los revocos interiores, siempre le da una calidez a los espacios que bueno, que al final los clientes pues lo agradecen y se sienten
súper cómodos en el interior de sus casas, ¿no? Y ese ambiente sano del que hablábamos. Ese es el único elemento, como veis, de calefacción en el edificio, ¿vale? Esa estufa de leña. Y bueno, como veis, el resto de materiales que se ven en la obra, salvo si queremos ser un poco estrictos, pues salvo el techo con pues una placa de cartón yeso, el resto estamos hablando de carpinterías de madera natural, triple vidrio, suelo de madera natural, maciza, revocos de tierra del propio lugar. Aquí, digamos, se hizo ese esfuerzo, ¿vale? En la excavación de la cimentación, aprovecharla para cribar y demás para lo que iban a ser los revocos naturales. Y al lado de la estufa, como veis, aquí vemos un elemento de un muro de bloques de tierra comprimida, los que se llaman BTCs, que al final le van a dar esa inercia térmica al edificio, que al lado de la chimenea va a captar esa energía y la va a ir soltando poco a poco, con lo cual, bueno, pues una combinación perfecta, ¿no? El aislamiento que aporta la paja y la inercia térmica que aportan materiales como la tierra, la arcilla, ¿vale? Algunas imágenes más de la casa. Vemos esos detalles, ¿no? De los redondeados de las jambas de las ventanas. Bien, otro ejemplo y ya vamos cerrando. Es una vivienda en Cortiguera. Bueno, pues es un pueblo, la verdad es que, bueno, espectacular, que seguramente todos conoceréis. El acceso súper complejo, no existe suministro de electricidad, sí existe de agua, pero con dificultades procedentes de manantiales naturales. Y entonces esto fue un reto, bueno, pues un gran esfuerzo que desgraciadamente pues no se ha podido finalizar por diversos problemas, principalmente económicos. Pero bueno, la verdad es que nosotros en este caso nos involucramos muchísimo, ya que bueno, pues la clienta nos dio la confianza y la posibilidad de poder construir los módulos de paja, estos que hemos visto en otros ejemplos con empresas especializadas. Nosotros quisimos poder ofrecerle a la clienta esta manera de agilizar los procesos de la obra, y tanto Carmen como yo, pues, y con la ayuda de carpinteros profesionales, nos pusimos a ello, ¿vale? Como veis, bueno, pues imágenes, al final estamos hablando de eso, de paja en concreto de Vialdemiro y madera de Pino Soria, ¿vale? Aquí vemos, bueno, pues esos procesos de construcción en la parte inferior derecha, también con empresas vinculadas a Burgos, como Samara Bioconstrucción, y bueno, pues todos los procesos siguientes, ¿no? o anteriores que hemos comentado, con el aislamiento en la cubierta y demás, ¿vale? Bueno, tiene la peculiaridad, ¿no? Ese tratamiento de la fachada ventilada con esa carbonización, que nos evita además ese deterioro que pudiera sufrir la madera por los rayos UVA o posibles ataques de xilófagos, con esa carbonización, ese método japonés ancestral del Susugi-ban o el Yakisugi, pues es lo que le queríamos aportar también como toque contemporáneo, ¿no? a esta casa. Noveno ejemplo, Zigoite Álava, está en proceso de construcción. Aquí no tenemos muchas imágenes más, pero sí que bueno, pues queríamos comentar la posibilidad que nos ofrece, ¿no? El hecho de que nos vengan clientes que quieren ser autoconstructores y que no tienen una gran experiencia en la construcción, y el hecho de, bueno, pues esa asesoría que les podemos ofrecer, por supuesto con ese levantamiento de planos y con las cotas perfectamente definidas, el que ellos mismos, si tienen ciertas habilidades mínimas de carpintería, puedan pues bueno, construir sus propios muros, ¿no? de sus viviendas, que al final el objetivo es tener pues su casa eficiente y apenas consuma energía para conseguir el confort, ¿vale? Y por último, si bien hay más ejemplos que luego os mostraré, esta vivienda en Asturias, de nuevo, pues bueno, pues un poquito lejos de nuestra oficina, pero de nuevo, pues las posibilidades que nos daba la clienta, en este caso, pues era de darle un giro más, ¿no? Un paso más al diseño, en el que pues no hace falta quedarse en una imagen tradicional o convencional de la arquitectura. Siempre podemos ofrecer diseños
contemporáneos sin que tenga ningún problema el hecho del uso de este material, ¿no? Y bueno, aquí en concreto tenemos un terreno con unas vistas espectaculares y junto con lo que nos ha dejado a hacer la clienta, pues es un reto que estamos muy entusiasmados. En concreto, esta casa cumple estándar Passive House, ¿vale? Es cierto que no es lo mismo que cumpla Passive House en Burgos que en Asturias, si bien esta tiene una cierta altitud, pero nuestro clima de Burgos siempre es súper exigente y bueno, aún así conseguimos llegar a los estándares. Bueno, esta imagen es un poco, ¿no?, lo que os he comentado, toda esa planificación que hay detrás, todo ese diseño. En este caso esta es una empresa europea puntera en la fabricación de módulos prefabricados como es EcoGocon, pero en estos procesos pues bueno, son número uno. Y sin más, simplemente bueno, pues nuestros siguientes proyectos que van a estar en marcha: Villasandino, Burgos, San Martín de Humada, Burgos, también en la Sierra de Madrid. Y bueno, un poco por concluir, no sé si me va a dar tiempo, yo creo que sí que podría poner un vídeo de la casa de San Medel, que si me permitís lo voy a conectar aquí. ¿Vale? No sé si hay sonido, si lo vais a poder ver con sonido. ¿Lo subo yo, quizá? Ah, está ok, vale. Un poco para que veáis ese proceso, ¿no? Partimos de ir al terreno, ver las cualidades que tiene nuestro fardo de paja, comprobar esa humedad fundamental, esa compresión. Estamos viendo como la entrega, ¿no?, de ese camión de fardos de paja. Estamos hablando que para esta casa utilizamos 500 fardos, ¿vale? O sea, estamos hablando de 500 euros para toda la envolvente de la casa. Igual este año pues sube un poquito más, pero estamos hablando que el ahorro que va a haber a posteriori va a ser tremendo, ¿no? Bueno, un poco las imágenes que os he mostrado antes, incidiendo en esos principios de la arquitectura sostenible, bioclimática, edificios pasivos, ¿no? Esa captación solar gratuita, en el que, bueno, pues con ese gran aislamiento exterior vamos a retener ese aislamiento. Una vez que nos entra el calor, lo vamos a mantener y vamos a tener confort en el edificio, ¿no? Bueno, los distintos conceptos que os he comentado de la resistencia al fuego. Estos procesos, si bien son más artesanales que los que pudiera haber con sistemas prefabricados, pero que también tienen, bueno, pues ese aporte también de personal, ¿no?, de la construcción, de la autoconstrucción del que se hace su propia vivienda y la verdad es que, bueno, pues muy contentos con el resultado final y sobre todo con la sensación de la clienta de que al principio pues no estaba convencida y ahora pues la verdad es que enseña su vivienda con orgullo. Vemos aquí la imagen a la izquierda, la ventana de la verdad, que se llama, cuando hay viviendas que la gente pues es incrédula con que se haya podido hacer con este material y efectivamente pues lo hemos conseguido, ¿no? Bien, y para acabar sí que quería hacer una reflexión, y es el hecho de que tenemos un material disponible al lado de casa, tenemos disponibles bueno, pues este material que nos ofrece tantas cualidades, y sí que quiero animar, ¿no?, a todas las administraciones públicas, que quizás son las que animan al resto de la sociedad a promover este tipo de edificaciones con todas las características que hemos hablado. Si queremos enfocarnos a nivel económico, vamos a amortizar la inversión con una casa pasiva en apenas 6-7 años. Si estamos concienciados con el medio ambiente, ya os he mostrado, digamos, los beneficios que tiene a nivel de reducción de emisiones de CO2 y el poco impacto que tiene este tipo de material y este tipo de construcciones medioambientalmente. Y bueno, yo creo que es el momento, ¿no?, de dar el salto, de ponernos a la altura de Europa a nivel de edificios públicos. Tenemos una oportunidad, estamos hablando de un material o un sistema constructivo en las edificaciones de innovación, de cercanía, de kilómetro cero, y bueno, pues por eso
si bien no podemos desvelar mucho más, ya bueno, hay administraciones públicas que han mostrado su interés y que estamos trabajando con ellas para esa rehabilitación de edificios públicos, docentes, y que bueno, ojalá en la próxima conferencia podamos hablar un poquito más de ello, pero que está claro que el uso de la paja como material de construcción pues es una gran oportunidad. Y nada, simplemente como para cerrar, bueno, un cómic que hicieron en el Diario de Burgos, por eso también, ¿no? Agradecer que bueno, pues que medios de comunicación, vamos a decir, locales, en las que no tengan quizá una línea editorial que vinculada tanto con el medio ambiente, pues vean con buenos ojos, ¿no? la utilización de la paja como material de construcción y bueno, fue una pequeña viñeta que nos hicieron en reportaje y bueno, pues agradecidos también, ¿no? A esa difusión. Y nada más, muchas gracias a todos, en nombre de Carmen Caballero y mía, a la universidad de nuevo, a Luis, y nada más. Muchas gracias.